Gracias, Olga, por sus palabras. Efectivamente, como lo mencionan, pues desde el Ministerio del Trabajo, a través del Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y la Equidad Laboral con enfoque de género, venimos desarrollando una serie de estrategias a nivel nacional que buscan principalmente pues encaminarnos a ese cierre de brechas entre hombres y mujeres en los ambientes laborales y pues lo desarrollamos a través de diferentes estrategias. Una de las estrategias es desarrollar sensibilizaciones a diferentes actores, servidores públicos, diferentes grupos poblacionales, sector empresarial y bueno, población en general. Las sensibilizaciones pues las hacemos en diferentes temáticas y los otros ejes estratégicos que desarrollamos es la implementación de nuestros sistemas de gestión, que se llama Equipares. Equipares es un programa que busca cerrar brechas entre hombres y mujeres al interior de las empresas, de las organizaciones, de las cooperativas. Lo desarrollamos a través de una modalidad empresarial en donde pues las empresas que lo quieran hacer de manera voluntaria pueden vincularse al programa. También tenemos una modalidad rural que pues va enfocada principalmente a esas cooperativas, a esas asociaciones, a esas organizaciones de índole rural. Y tenemos Equipares Público, que si bien pues se desarrolla con el liderazgo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Función Pública, pues el Ministerio del Trabajo acompaña esta estrategia. Y bueno, con este programa, con Equipares, hacemos un diagnóstico al interior de las empresas, de las cooperativas, de las organizaciones rurales y a partir de ello, pues se identifican una serie de brechas, una serie de malas prácticas que se convierten en buenas prácticas para promover esa igualdad o esa equidad al interior de esos espacios o esos ambientes laborales. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla. Avis, ¿me confirmas, por favor? Sí, señora, ahí la vemos. Muchas gracias. Bueno, entonces, el objetivo de la sensibilización es dar a conocer un poco esas violencias que sufrimos las mujeres en el mundo del trabajo, que pueden sufrir las mujeres en el mundo del trabajo conforme lo estipula la ley. También centrarnos un poco en esos aspectos o en esa tipificación establecida en la ley 1010 de 2006 con relación al acoso laboral, ver un poco esos aspectos o esas prácticas que naturalizan el acoso sexual laboral que en algunas ocasiones han sido invisibilizadas o pues han sido naturalizadas. Y finalmente, pues dar como unos tips para que las empresas puedan aplicar o puedan prevenir esas acciones o esas malas prácticas enfocadas al acoso sexual laboral. Y para iniciar, para llegar a revisar qué son las violencias contra las mujeres, qué son esas violencias de género, qué es el acoso laboral, qué es el acoso sexual, es importante iniciar entendiendo algunas diferencias conforme a pues algunos términos que pueden ver en la pantalla. ¿Por qué? Porque pues es importante promover ambientes laborales libres de discriminaciones independientemente del sexo o de la orientación sexual que tienen las personas. Y en algunas oportunidades pues se desconoce, ¿no? Se desconoce qué es esa expresión de género o cómo puede vivir una persona esa identidad de género. Entonces es importante comprender algunos términos para respetar y para evitar discriminaciones en los ambientes laborales. Entonces, el género es ese conjunto de prácticas, comportamientos y creencias creadas por una sociedad. A partir de este se construye lo femenino y lo masculino.
El sexo son esas características biológicas con las que nacen las personas, son esas características cromosomáticas. Entonces las personas nacemos hombres o mujeres, o en algunas ocasiones pues se da la intersexualidad, que pues es la característica de ambos sexos. Tenemos la identidad de género, que es esa vivencia del género tal como una persona lo siente y no tiene por qué corresponder con el sexo. Es decir, por ejemplo, yo nací mujer, pero me identifico de una manera masculina y eso se puede reflejar a través de mi expresión de género, por mi forma de vestir, por mis actitudes, por la manera como me expreso y cómo me relaciono con la sociedad. Entonces allí está pues la expresión de género. Y la orientación sexual es esa atracción física, esa atracción emocional, erótica, afectiva y espiritual que siente una persona por otra. Y aquí están las personas que pues se identifican o tienen esa orientación sexual de pues que son gays, lesbianas o se identifican como bisexuales. Y bueno, aquí tenemos los estereotipos de género. Los estereotipos de género es esa visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Esto conforme a pues un concepto que establece la ONU. Y en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones estos estereotipos de género o estos papeles que se le asignan o que se le han asignado históricamente y culturalmente a las mujeres y a los hombres pueden generar unas desigualdades porque pues se limita la capacidad de desarrollo profesional y laboral tanto para las mujeres como para los hombres. Por ejemplo, los estereotipos de género o los roles de género nos han dicho que las mujeres son las que se dedican a realizar manicure, a realizar pedicure, o en algunas ocasiones a cortar pues el pelo, realizar actividades que tengan que ver con masajes, spa, porque pues si lo hace un hombre, entonces ya se le atribuyen características femeninas que tal vez se identifican como gay y bueno, se genera allí como una desigualdad y pues generan errores o bueno, se le atribuyen características que no son. Y otro ejemplo es, por ejemplo, a las mujeres, si las mujeres se desempeñan en un cargo, por ejemplo, de mecánico, de reparación de vehículos, pues se le atribuyen características o estereotipos masculinos diciendo que tal vez es marimacha. Entonces, estos estereotipos de género o estos atributos o características que se le han asignado a los hombres y mujeres en algunas ocasiones generan desigualdades. Y para entender un poco más o para continuar con, pues revisando esas desigualdades o esas acciones que ha desarrollado Colombia, que ha desarrollado el gobierno y el Estado, es necesario revisar un poco esos hitos que pues han permitido promover los derechos de las mujeres en Colombia. Entonces, tenemos que en 1981 Colombia ratificó la Convención CEDAW. La Convención CEDAW es el paraguas a nivel mundial que busca generar igualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, en la vida privada, en la familia, en la sociedad, en la comunidad, en el trabajo. Y bueno, ya en 1991 es un año importante para Colombia, es un año importante porque no solamente se da un reconocimiento de derechos
a las mujeres, una reivindicación de derechos a las mujeres, sino también un reconocimiento de derechos a diferentes grupos poblacionales como la población indígena, la población afro y bueno, diferentes grupos poblacionales. Entonces, con la Constitución Política de Colombia se buscó principalmente generar esa igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. También se buscó generar más autonomía y capacidad a las mujeres para que pudieran decidir por sí mismas. También se promovió el trabajo sin discriminación laboral, también que las mujeres pudiesen ejercer una profesión, que tuviesen derecho a conformar una familia, que se les protegiera su maternidad por el hecho pues, de ser mujer, que tuvieran derecho a la salud, que tuvieran una serie de políticas que garantizaran esa equidad y esa igualdad entre los sexos, que tuviesen más participación ciudadana, más participación en cargos públicos y por supuesto se buscó la protección de las mujeres contra las violencias civiles y las discriminaciones de cualquier tipo. En 1995 se da la ratificación de la Convención Belém do Pará. Esta convención tiene la misma finalidad de la Convención CEDAW y es promover esa eliminación de discriminaciones y violencias contra las mujeres, pero la diferencia es que es a nivel regional, a nivel Américas, a diferencia de la CEDAW, que es un paraguas a nivel mundial. En el 2002 ya con la ley 731 de 2002 se buscó el reconocimiento de derechos de mujeres rurales, ya que por su condición de ser mujer, pues que estaba en las zonas rurales, pues era más vulnerada y se le violentaban más sus derechos. Un ejemplo con esta ley 731 es que antes de la ley 731 las mujeres de la ruralidad no podían acceder a créditos por ellas, sino tenían que realizarlos a través de su esposo y si no tenían esposo, a través de su hijo varón. Con la ley 731 se le confieren unos derechos y unas obligaciones como la creación de fondos o bien de ciertas, bueno, de fondos y de políticas que promueven el derecho y el reconocimiento de estas mujeres de la ruralidad. Y en el 2008, a través de la ley 1257 de 2008, se expide esta ley que principalmente busca prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia en contra de las mujeres. La ley 1258 es la que permite principalmente que el gobierno expida una serie de políticas y de estrategias que vayan encaminadas a prevenir esas violencias contra las mujeres. Y en el ámbito laboral, a través del artículo 12, pues se expidió una serie de estrategias a través de la reglamentación de este artículo 12, se expidió el decreto 4463 de 2011, que es a través del cual nace pues nuestro grupo que es el Grupo de Equidad Laboral, nuestro Programa Nacional de Equidad Laboral con enfoque de género para las mujeres. También a través del artículo 23 de la ley 1257 se expide el decreto que busca promover esos beneficios tributarios a personas jurídicas y a personas naturales que contraten a mujeres que han sido víctimas de violencias de género en el mundo del trabajo. Es como este decreto, estos beneficios tributarios buscan principalmente promover esa vinculación laboral para las mujeres que han sido víctimas de violencias de género. Y pues claramente promover buenas prácticas para esas empresas o para esas personas naturales que quieran contratarlas. Y bueno, aquí ya vamos a ver un poco las violencias contra las mujeres. Y en esta parte me gusta mencionar que sí, efectivamente, en el mundo del trabajo, las violencias las viven los hombres y las mujeres. No, pues no es
No es sano generalizar que las mujeres son las únicas que sufren violencias, pero la ley 1257 y las estadísticas pues del CIVIG, que es una plataforma del Ministerio de Salud, de la Fiscalía, nos dicen que por su condición de ser mujer es más vulnerable y es más propensa a ser víctima de algún tipo de violencia. Sin embargo, tanto los hombres como las mujeres son víctimas de violencias en el mundo del trabajo. Pero pues en esta parte nos vamos a enfocar en las violencias contra las mujeres conforme lo estipula y lo establece la Ley 1257 de 2008. Y la ley, en su artículo segundo, nos dice que la violencia es cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Y el artículo tercero de esta misma ley nos dice que existen 4 tipos de violencia: el daño psicológico, daño físico, sexual, económico o patrimonial. Y en los ambientes laborales, estos tipos de violencia contra la mujer, tal como se establece en la ley 1257, se manifiesta y se materializa a través del acoso laboral y el acoso sexual laboral. Entonces, el daño físico o la violencia física es ese riesgo o es esa disminución de la integridad corporal de una persona. Son esas agresiones físicas, esos golpes que son visibles para una persona, ¿no? En este caso, para las mujeres. El daño psicológico son esas acciones que son menos visibles. Tanto el daño psicológico como el daño económico son esas acciones menos visibles, como un iceberg. Entonces, en el iceberg, la punta del iceberg se ve. Entonces, la punta del iceberg es ese daño físico, es esa violencia física. Y en lo profundo del iceberg, en la parte inferior del iceberg, lo que no se ve son esos daños o esa violencia psicológica o ese daño o esa violencia económica patrimonial. Entonces, ese daño psicológico son esas acciones destinadas a degradar o controlar las acciones, los comportamientos, las creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, la manipulación, las amenazas directas o indirectas, las humillaciones, el aislamiento o cualquier otra conducta que implica un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Un daño psicológico por ejemplo, cuando la pareja le dice, pues a la mujer le dice, es que si tú sales, si tú sales, yo te termino y no vamos a continuar. O, por ejemplo, en el ambiente laboral, no, es que qué pereza trabajar con mujeres porque las mujeres son muy complicadas, son muy complejas, son problemáticas, o yo prefiero tener jefes hombres porque las jefes mujeres no son tan buenas, o eres poco profesional, nunca haces bien las actividades, nunca entregas a tiempo, como ese tipo de violencias psicológica se puede materializar en los ambientes laborales. El daño económico patrimonial es esa pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. Un ejemplo del daño económico o del daño patrimonial es cuando el hombre le administra los bienes a la mujer, o cuando el hombre maneja el carro, pues que es propiedad de ella, porque pues culturalmente nos dicen que el hombre maneja mejor, entonces que ella no sabe parquear, que el hombre maneja mal, entonces él es el que maneja. Igual hay que mencionar que en algunas ocasiones las mujeres no nos damos cuenta de este tipo de violencias y también pues se permiten y se materializan con la pues con el permiso de ella.
Y tenemos el daño sexual o la violencia sexual, que es esa consecuencia que proviene de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, la intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. El daño sexual se materializa en los ambientes laborales a través del acoso sexual laboral, pues que más adelante vamos a profundizar un poco más en este tema. Pero entonces, ¿qué hacer en caso de violencia de género en el mundo del trabajo? Porque en algunas oportunidades se vive, lo vemos, lo vivimos, pero pues no se sabe qué hacer en esas situaciones. Y bien, el gobierno ha dispuesto una serie de herramientas, una serie de estrategias, de caminos, de rutas que permiten promover esa reivindicación y esa atención pues de las situaciones pues que ha vivido las mujeres en caso pues de haber sufrido violencia. Lo primero, existe la línea de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 155. También está la línea púrpura. Hay diferentes aplicativos móviles. Aquí, pues en esta ocasión, está el aplicativo móvil Abellas, donde se relacionan todos los tipos de violencias contra las mujeres y, bueno, las rutas que hay, las entidades competentes de atención. Y está la línea de la Fiscalía 122. Es importante mencionar que pues estos mecanismos o estas rutas o estas entidades están habilitadas para atender cualquier tipo de violencia independientemente del lugar donde ocurra. Entonces, puede ocurrir en el hogar, puede ocurrir en un espacio público, puede ocurrir en el lugar de trabajo. Independientemente del lugar donde ocurra, están estas entidades para atender. También hay entidades territoriales que tienen secretarías de la mujer, y si no tienen secretarías de la mujer, en ocasiones tienen secretarías o algunas dependencias que se encarguen de los asuntos de mujer y género, y pues allí tienen toda unas estrategias de orientación y atención a las mujeres que han sido víctimas de violencias de género. En algunos departamentos o en algunos municipios existen casas de la mujer. Está el caso de Cali. Cali es un ejemplo que, claro, donde se ha visto un fortalecimiento de la casa de la mujer, en donde pues se atienden esas mujeres que han sido víctimas de violencia. Y quiero mencionar algo, y es que se tiene la creencia, pues, de que las mujeres que son víctimas de violencia de género son las más vulnerables o son las de más bajos recursos. Sin embargo, no, todas las mujeres podemos ser víctimas de violencias de género, independientemente de su situación profesional o laboral. Puede ser una mujer profesional, puede ser una mujer con muchos estudios o puede ser una mujer de bajos recursos, que por supuesto es mucho más vulnerable, pero pues se ha identificado que todas las mujeres podemos y pueden ser víctimas de violencia de género. Y bueno, también finalmente está el Ministerio del Trabajo, que orienta y atiende la violencia de género, pero que se manifiesta y se materializa a través del acoso laboral. Pero entonces, ¿qué es eso de acoso laboral y cómo se manifiesta, cómo se materializa? Aquí ya vamos a entrar a ver un poco sobre este tema y pues quiero mencionar que el acoso laboral no solamente lo viven las mujeres. Aquí ya dejamos de lado un poco eso de que las violencias, sí, dejamos un poco de lado el tema de las violencias contra las mujeres, y vamos a entrar a ver de manera general y muy sucinta lo que es el acoso laboral, lo cual lo viven los hombres y las mujeres por igual, y pues que el gobierno, el Estado ha establecido ha establecido la ley 1010 de 2006, que busca principalmente regular esas relaciones laborales con el fin de evitar situaciones de acoso laboral tipificadas pues en su artículo tercero.
Entonces, según la ley 1010 de 2006, el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable, es decir, que tiene que existir necesariamente esta condición, que es ser persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, un trabajador parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Es decir, que esa conducta que es persistente y demostrable puede ser desarrollada por cualquier actor de la empresa o de la entidad y que se puede presentar a través de una relación horizontal, vertical, ascendente o descendente. Entonces la puede realizar el jefe, mi compañero de trabajo o el subalterno. Y que esta conducta va encaminada a infundir miedo, intimidación, terror o angustia. O también puede causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo, que es como el medio y el fin último de esa conducta. Así es como establece el acoso laboral la ley 1010. Sin embargo, actualmente la OIT en el 2019 sacó el convenio 190. El convenio 190 va encaminado a establecer a regular esas relaciones laborales. Ahí se escucha como el micrófono abierto de fondo. Parece que ya. Entonces mencionaba que la OIT expidió en el 2019 el convenio 190, que lo que busca principalmente es que los gobiernos o los países que lo ratifiquen promuevan acciones, promuevan relaciones laborales, pues que incluyan aspectos de violencia y acoso laboral con enfoque de género. Y este convenio 190, a diferencia de la legislación que tenemos actualmente en Colombia, nos dice que ese acoso y esa violencia que se vive en el mundo del trabajo no necesariamente tiene que ser persistente y demostrable. Con una vez que se realice o que se materialice, ya se constituye como acoso laboral. Sin embargo, pues esta es la legislación que tenemos ahorita. Colombia, el gobierno colombiano ha realizado esfuerzos con el fin de que se busque la ratificación de este convenio 190. Ya lo han ratificado diferentes países, como México lo ratificó hace poco, lo ratificó también Uruguay y Argentina también lo ratificó. Y bueno, como les digo, se espera que en Colombia próximamente se ratifique para pues estar en sintonía con esas dinámicas laborales que en ocasiones sufren cambios y que pues para ello, para estarlas regulando, para estar regulando esa relación laboral es importante estar al día. Bueno, de acuerdo a la ley 1010 de 2006, existen unos tipos de modalidades de acoso laboral. Entonces está el maltrato laboral. El maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Aquí está inmerso el tema del acoso sexual laboral. A pesar de que pues la ley 1010 de 2006 no establece como tal unas estrategias o no establece el acoso sexual laboral como tal o no lo define como tal, está inmerso allí. También está la persecución laboral. Esta modalidad es la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Está la discriminación laboral, que es todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Y el enfoque de género está inmerso allí en la discriminación laboral. Voy a poner un ejemplo de discriminación laboral.
Y siempre me gusta poner este ejemplo porque fue algo que nos ocurrió, que le ocurrió al grupo de equidad laboral hace algunos años a una compañera que estaba en una dirección, en una entidad territorial, pues no voy a mencionar cuál, en un departamento, y estaba hablando con el jefe de la oficina. El jefe de la oficina necesitaba una persona, una mujer, y pues al referirse a ella, en vez de llamarla por su nombre, decía, por favor, llámeme a la Tejana, me llaman a la Tejana, y cuando decía Tejana era porque en esa ciudad pues existía o hay un barrio de bajos recursos, un barrio muy vulnerable, pues que se llama La Teja, y pues a eso hacía referencia pues el llamar a la mujer como su apodo como La Tejana. Eso es un tipo de discriminación laboral, pues que está tipificado en la ley 1010. También está el entorpecimiento laboral, que son esas acciones pues que van encaminadas a la privación, a la ocultación o inutilización de los insumos, documentos, instrumentos para la labor, la destrucción o la pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Y bueno, un ejemplo de entorpecimiento laboral es cuando envían correos electrónicos. Entonces siempre que lo envían le ponen un punto de más, una letra de más, un guión de más. Entonces es una acción o es una conducta ya repetitiva que pues ya se ha corregido, se ha dicho, por favor, envíame bien los correos electrónicos porque pues no puedo desempeñar de manera adecuada mis funciones, entonces siempre ocurre. Entonces es algo repetitivo. O bien, también puede ser un tipo de acoso laboral tipificado como entorpecimiento, el hecho de que yo sea, por ejemplo, la persona que responde los PQR, los derechos de petición en la entidad, en la oficina, y siempre me entregan a destiempos los documentos para poder responder. Entonces, tengo allí em, un entorpecimiento en las actividades que estoy desarrollando, pues principalmente respondiendo a esos PQRs o esos derechos de petición. Otra modalidad es la inequidad laboral. La inequidad laboral es esa asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Entonces aquí puede ocurrir que la mujer que está embarazada o la embarazadita, como está embarazada, entonces vamos a quitarle funciones y vamos a asignarle esas funciones a otra persona. Entonces, recargo de trabajo a la otra persona y pues a menosprecio de esa persona que está embarazada, pues le quito funciones. La mujer está embarazada, pero no está enferma. Ella puede continuar desarrollando sus funciones tal como lo venía realizando, y pues claramente sin sobrecargar de trabajo a otra persona que puede generar desmotivación laboral. Otra modalidad es la desprotección laboral, que es esa conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Y pues tal como lo dice su concepto, pues es cuando no se le entregan esos instrumentos de trabajo necesarios al trabajador o a la trabajadora para que pueda ejercer de manera segura sus obligaciones o sus funciones. Y bueno, aquí vamos a entrar a ver un poco acerca de eso de violencia sexual. Pero bueno, antes de entrar a ver lo de violencia sexual, quiero mencionar que los comités de convivencia son el órgano o el organismo competente dentro de las entidades públicas o privadas de atender o dar solución a través de conciliaciones a esas situaciones que se presenten al interior de las entidades o de las empresas, situaciones que son generadas por acoso laboral. Cuando el comité de convivencia
no ha logrado solucionar o no ha logrado conciliar esa situación o ese conflicto, el Ministerio del Trabajo, a través de sus direcciones territoriales, pues están en la capacidad y tienen dentro de sus funciones dar solución o buscar la manera de conciliar este tipo de situaciones. Eso en el caso del sector privado. En el caso de las entidades del sector público, para ello está la Procuraduría. Entonces, las conciliaciones del sector privado pasan al Ministerio del Trabajo a través de sus funcionarios en las direcciones territoriales. Y los conflictos de tipo público pasan a la Procuraduría. Bueno, ya continuando, entonces tenemos la violencia sexual. La violencia sexual, según la Organización Mundial de la Salud, es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Aquí tenemos unas estadísticas de acuerdo a una información pues que se puede descargar directamente del CIVIG. El CIVIG es el Sistema de Información de Violencias de Género del Ministerio de Salud. Entonces, según esta plataforma, en el año 2020, las mujeres eran más víctimas de violencia sexual con un 86%. Entonces, aquí tenemos que las mujeres entre la edad de 12 y 17 años, pues eran más víctimas, y los niños entre 6 años y 11 años son más víctimas. No por ello hay que decir que los hombres no son víctimas de violencia sexual y mucho más en los ambientes laborales. Puede ocurrir que en algunas ocasiones por mitos o por situaciones culturales los hombres no denuncien por el hecho de que soy hombre, entonces si soy hombre y denuncio van a decir que soy menos hombre o que no me gusta el sexo. Puede ocurrir. Y por estas situaciones es que se puede evidenciar menos violencia sexual hacia los hombres, porque los hombres denuncian menos, pero bueno, los hombres también, al igual que las mujeres, son víctimas de violencia sexual y pues del acoso sexual laboral. Y bueno, el acoso sexual laboral, pues que es la materialización de la violencia sexual en los ambientes laborales, se puede presentar a través de tres condiciones según la OIT. Entonces, la primera es que el acoso sexual laboral debe generar un ambiente intimidatorio, independientemente de la intencionalidad que tenga el agresor. Entonces, el agresor puede que diga, no, es que yo no tenía esa intención, yo envié las imágenes al grupo de WhatsApp que tenían contenido sexual o hice un comentario con contenido sexual o, o la toqué, la abracé o le toqué la cintura y yo no tenía esa intención. Sin embargo, según la OIT, aquí no importa la intencionalidad, sino que ese acto genera un ambiente intimidatorio para la persona que lo recibe y para el entorno laboral. La segunda condición es que no sea deseado. Y la tercera condición es que esa conducta sea de naturaleza sexual o discriminatoria por su sexo y género. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la OIT con que sea una conducta de naturaleza sexual? Claramente, naturaleza sexual con tocamientos o bien que esa conducta sea discriminatoria por su sexo o género. Y aquí es donde entra la parte de discriminación en razón de su sexo o de su género por su orientación sexual. Y eso también está tipificado como acoso sexual laboral. Entonces, según la Organización Internacional del Trabajo, el acoso sexual laboral es una violación de los derechos fundamentales de las y los trabajadores y constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y es una inaceptable situación laboral. Y esta se puede expresar a través de chantajes o a través de comportamientos. Entonces, los chantajes, pues pueden ir en beneficio laboral, se pueden presentar para un beneficio laboral como ascensos o también se pueden presentar para que le den un trabajo.
a través de la entrevista, de una entrevista de trabajo. El entrevistador o la entrevistadora le puede realizar insinuaciones a esa persona para que acceda sexualmente y pueda tener su trabajo. También se puede expresar a través de comportamientos físicos, verbales y no verbales, como contactos físicos no deseados, tocamientos, jalones o manoseos indeseados. También a través de observaciones y miradas intimidantes que se relacionan con la sexualidad, a través de bromas, insultos, comentarios con contenido sexual, mostrando o enviando mensajes o imágenes con contenido sexual a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. También realizando espionaje en los baños o lugares privados y a través de la utilización de contenido pornográfico. ¿Y quién desarrolla el acoso sexual laboral? Pues este es generado en los entornos laborales por personas de cualquiera de los dos sexos, especialmente por los hombres, y de cualquiera de las posiciones jerárquicas del escalafón laboral, dirigidas a personas de cualquiera de los dos sexos, especialmente mujeres, y de cualquiera de las posiciones jerárquicas del escalafón laboral, que resultan tácitas y o manifiestamente ofensivas para quien, ay, perdón, se me resbaló, para quien las recibe. Entonces, ¿cómo se puede vivir o cómo se puede expresar el acoso laboral, además de lo que ya vimos, según lo establecido la OIT y, bueno, de acuerdo a esos chantajes o a esos comportamientos con naturaleza sexual, verbal, física o no verbal? Entonces, también el acoso sexual se puede materializar o se puede tal vez vivir a través de imaginarios sociales que minimizan esa conducta e incidencia. Entonces, un ejemplo, si le pasa igual lo disfrutó. Yo siempre lo he oído. Yo siempre he oído casos, pero nunca lo he visto. Que de ahí a que realmente es verdad, quién sabe. Entonces aquí vemos tal vez connotaciones culturales sexuales de, pues, si estamos hablando de sexo, entonces todas las personas lo disfrutan y no estamos hablando de acoso sexual laboral. Eh, Segundo, uso y no como abuso. Si ya la conoces, si ya lo conoces y sabes que es así, pues no le pongas cuidado. Si un día te da palmadas en la cola, pues oye, seguramente lo hizo sin mala intención. Los hombres no se pueden controlar sexualmente. Entonces aquí vemos la segunda condición por la cual se establece que existe acoso sexual laboral. Y es que no importa la intencionalidad, sino el ambiente intimidatorio. Entonces, recordemos que independientemente de la intencionalidad, si la persona no está a gusto, pues claramente estamos hablando de acoso sexual laboral. O bien, aquí también tenemos imaginarios, pues como que a los hombres les gusta el sexo y no se pueden controlar sexualmente. Y eso también lleva, como habíamos conversado, que pues claramente los hombres en su mayoría no denuncian por el hecho de ser hombres. Y pues si ya lo conoces y sabes que es así, pues no le pongas cuidado, minimizando la conducta pues de naturaleza sexual que pues realiza el agresor. Acciones que culpan e invisibilizan a las víctimas. Claro, es que puede ser alguien que lo provoque con un escote, con una minifalda, o porque el hombre es joven, bonito, caribonito o musculoso, o vas con tremendo escote por aquí, ¿qué esperas? Entonces, en esas situaciones que invisibilizan a las víctimas y las revictimizan por su forma de vestir o sus comportamientos. Cuarto, débil apoyo por parte del entorno. Le apoyas como compañera y amiga fuera del trabajo. O la empresa no tiene por qué, tiene que ser un tema judicial. Sí, claramente el acoso sexual
independientemente que se realice en esos ambientes laborales o en la calle o en la familia o bueno, en cualquier espacio, es un delito y la fiscalía es la encargada de resolver estas situaciones. Sin embargo, pues no por ello las empresas o las entidades deben dejar el tema a un lado y no tomar medidas adecuadas para prevenir estas acciones. Entonces, esto también, el débil apoyo por parte del entorno o de la empresa o la entidad pueden promover este tipo de situaciones. Aquí están las consecuencias del acoso sexual laboral. Entonces, las víctimas tienen afectaciones psicológicas de autoestima, de desmotivación, hay un aislamiento en los problemas y en el relacionamiento social, se pueden producir enfermedades mentales y físicas, se pueden generar posibles pérdidas del empleo y pues se puede llegar al suicidio. Los empleadores también tienen consecuencias y puede existir una baja productividad por ausentismo o desmotivación por parte de la víctima, un aumento de rotación de personas o dificultades para llenar vacantes que han sido señaladas por acoso sexual o bien deterioro en el ambiente laboral. Y la sociedad también puede tener consecuencias, un aumento en estadísticas por casos de violencia sexual o bien violencias de género, un aumento de las brechas laborales entre hombres y mujeres. Aquí vamos a ver unos apuntes para el abordaje del acoso sexual laboral. Entonces, es importante, como lo mencionaba, que estos temas, principalmente que el acoso sexual laboral no se invisibilice en las entidades ni en las empresas, sino que se sitúe el tema del acoso sexual laboral dentro de la agenda de las prioridades de las empresas o las entidades. También es importante que se promueva una corresponsabilidad por parte de todos los actores a través de sensibilizaciones, a través de campañas, para evitar minimizar, normalizar y legitimar el acoso sexual laboral. Y también es importante que se establezcan o que se elaboren protocolos para la prevención y la atención del acoso sexual laboral. En las entidades públicas, este año, Presidencia expidió la Directiva Presidencial número 3, que busca que las entidades públicas tomen medidas al respecto y elaboren sus propios protocolos. Y bueno, con estos tres apuntes, como situar el acoso sexual laboral como prioridad, generar corresponsabilidad y tomar medidas de elaboración de protocolos de prevención y atención, se busca que esos actores que hacen parte de las entidades y las empresas conozcan del tema, se sensibilicen frente al tema y que a partir de ello pues tengan una actitud y una conducta que vaya en contra del acoso sexual laboral. Acá hay algunos tips para el diseño de protocolos y es importante que que las entidades o empresas que van a implementar o van a adoptar protocolos detecten esos riesgos latentes al interior para así poder adaptar protocolos a sus características organizacionales. Ejemplo, una empresa puede o una entidad puede tomar como ejemplo un protocolo de otra empresa o de otra entidad o, bueno, de otra organización, pero es importante que ese protocolo, si ese protocolo que están construyendo, lo adecúen a sus propias características organizacionales, identificando esos posibles riesgos de acoso sexual laboral o acoso laboral al interior de las organizaciones. También es importante identificar la información y formación que se tiene. Es decir, que las personas, el grupo de trabajo que va a diseñar el protocolo, se pregunte qué tanto sabe sobre acoso sexual laboral. Y si no tiene las competencias idóneas, que se forme para de esta manera, pues, redactar de una manera acertada. Y, por supuesto, saber, por ejemplo, cómo se manifiesta el acoso sexual laboral y cómo se denuncia.
También es importante hacer que el proceso tenga una mayor legitimación a través de la vinculación de los diferentes actores de la organización. Es decir, que es importante que es importante vincular a los diferentes actores de la organización, trabajadores, trabajadoras, proveedores, bueno, todos los actores de la organización en el momento de la construcción del protocolo y, por supuesto, en el momento en que se expide y se dé a conocer el protocolo. Acá hay algunos aspectos de promoción y prevención en el marco también de los protocolos y es importante que se incorporen conceptos claros de acoso sexual laboral y en los protocolos. Es decir, que se incluya una relación horizontal y vertical, referenciando también ese tema de violencia de género, indicando que se establece conforme a la ofensa percibida de quien la recibe, sin importar la intencionalidad, informar que la organización tiene una responsabilidad directa e incluir que se trata de un riesgo psicosocial en donde existe la afectación del ambiente laboral. B, es importante la difusión a través de programas formativos y de sensibilización en la construcción del protocolo, involucramiento de los sectores como ya había mencionado, y procesos formativos más rigurosos posteriores a la expedición. Este proceso debe incluir el romper imaginarios del rol sexual de la mujer sobreponiendo el profesional. Y bueno, ya finalizando, pues las conclusiones serían, las violencias de género en el trabajo y el acoso sexual laboral son términos realmente nuevos, pero pues son situaciones que se han vivido toda la vida, pero pues son términos nuevos que se han empezado a visibilizar en los ambientes laborales hace poco, pero que aún con frecuencia se normalizan. Y al decir que se han empezado a visibilizar hace poco, quiero mencionar nuevamente que pues el entorno internacional, América Latina ya ha empezado a adoptar estrategias a través de diferentes países han empezado a adoptar estrategias nuevas, adoptando el convenio 190 de la OIT e incorporando términos nuevos en esas relaciones laborales y pues que buscan estrategias y políticas que buscan dirimir esos conflictos laborales. Dicha problemática debe ser abordada por las organizaciones partiendo de la sensibilización, el involucramiento y la formación para promover relaciones laborales sanas en condiciones de igualdad y generando corresponsabilidad por parte de los diferentes actores. Ya con esto finalizo, Avis, y bueno, y todas las personas que nos acompañan. Bueno, si tienen alguna inquietud y está dentro de mis manos resolverla, por supuesto que aquí estoy. Si no, pues haría las consultas internas también con la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, que es la entidad encargada de implementar esa Ley 1010 de 2006 a través de las direcciones territoriales. Doctora Diana, muchas gracias por su intervención muy amable. Tenemos una pregunta en el chat, sin embargo, si algún asistente tiene alguna inquietud, por favor levantar la mano para abrir el micrófono y que la doctora Diana nos pueda ayudar con las aclaraciones correspondientes. La señora Andrea Pulido Rodríguez dice, ¿qué estrategia se podría implementar en un entorno laboral como prevención del acoso sexual laboral de forma didáctica? Claro que sí, señora Andrea. Actualmente hay serie de programas, por ejemplo, que se han salido a la luz, que se han desarrollado, que se encuentran en implementación por parte de diferentes organismos internacionales. Por ejemplo, está ELSA. ELSA es una estrategia libre de violencia sexual, una estrategia libre de violencia sexual en los lugares de trabajo y es bastante dinámica y además es un programa muy interesante porque busca integrar a todos los actores
de las empresas, de las entidades, haciendo un diagnóstico de la entidad, revisando de qué manera se identifican o cómo, en qué condiciones o en qué diagnóstico existe al interior de las empresas o de las entidades referente al acoso sexual laboral, y a partir de ello realiza o promueve un plan de acción al interior de las empresas o de las entidades para que vayan encaminadas a combatir ese acoso sexual laboral. Es una herramienta muy, muy chévere y muy dinámica que vincula a todos los actores. Pues si desea, puede indagar por internet, ingresa y busca ELSA, Ambientes Laborales Libres de Violencia Sexual, y esta puede ser una herramienta muy dinámica que vincula a todos los actores y que busca pues prevenir el acoso sexual laboral. Muchas gracias, doctora Carolina. Tenemos conectadas en estos momentos 84 personas en todo el país. Creo que la alcaldía de Quinchía, ¿tenían alguna pregunta? Adelante. También la Secretaría de Gobierno de Mimaima había levantado la mano. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, nos preguntan también por la posibilidad de obtener las diapositivas, la presentación de la doctora Carolina, que haremos llegar, pues, está listado de asistencia para su diligenciamiento y haremos llegar la presentación de la doctora. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, también pues complementando lo que acabo de decir de Elsa, también se pueden utilizar muchas herramientas comunicativas, apoyarse tal vez de las oficinas de comunicación de las empresas, de las organizaciones, de las entidades para hacer campañas que visibilicen ese acoso sexual que se pueden presentar en los ambientes laborales. Muchas veces naturalizamos o desconocemos estas situaciones, pero curiosamente ayer estaban unas sensibilizaciones con los inspectores y las inspectoras de trabajo del ministerio, y una inspectora, una funcionaria, nos daba varios ejemplos, ¿no? Porque pues ellos son los que viven día a día esas situaciones y esas querellas que le llegan al Ministerio del Trabajo, y nos contaba que sí, que le han llegado varias situaciones, que un ejemplo es que hay una enfermera que va a visitar tiene un paciente que es un señor de edad, un viejito de unos 80, 90 años aproximadamente, y ella nos contaba que la enfermera, la trabajadora, le decía que cada vez que ella va a visitar o va a trabajar a su lugar de trabajo, que es la casa del señor, siempre le encuentra masturbándose. Y siempre que ingresa a la habitación, el viejito se masturba y ella como que... Y la mamá del señor le dice que no, que eso no le ponga cuidado, que eso es normal, que es un señor ya viejito y no, pues no le ponga cuidado. Entonces, esos comportamientos naturalizan eh, esas malas prácticas o esas situaciones que pueden vulnerar los derechos de las y los trabajadores. Entonces, a través también de campañas de sensibilización, campañas comunicativas, campañas de no violencia sexual al interior de las empresas, pues se puede promover o se puede visibilizar esas acciones que pues muchas veces se asumen que son mitos o que no pasan en las empresas, pero que efectivamente día a día se viven. No hay más preguntas en el chat. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Diana? Se les recuerda a las personas que no han diligenciado el link de asistencia que por favor lo hagan para poderles enviar las piezas gráficas de la capacitación, charla. Sí.
Sí, Davis, parece que no hay más preguntas al respecto en el chat. No hay más preguntas. No hay Más más. preguntas en el chat, Juan y Joel. El listado lo acabo de volver a colgar. No sé, estamos 92 en sala, pero no sé cuántos se han registrado porque no tengo el acceso a eso. Hay una pregunta más, doctora Carolina, dice Carlos Jaramillo. ¿Qué ejemplos se pueden presentar como evidencia de acoso laboral? Bueno, un ejemplo de acoso laboral, pues pueden ser muchos y eso se puede dar de acuerdo a la tipificación establecida en la ley 1010. Entonces, un ejemplo es, y la Corte también se ha pronunciado al respecto, es cuando al trabajador o a la trabajadora se le llama por un apodo y no por su nombre. Entonces, por ejemplo, el negrito, la flaquita, el gordito, el monito, o cuando se le da una sobrecarga laboral, o cuando está trabajando fuera de los horarios laborales, es decir, ya esa acción se vuelve repetitiva, puede ocurrir que en cumplimiento de los objetivos, pues un día tal vez trabaje un poco más de la hora establecida, pero si esa acción ya es repetitiva, se constituye como acoso sexual laboral. Es decir, si yo llevo cierto tiempo trabajando después de mi hora o de mi horario laboral, eso es acoso laboral y eso se vivió mucho en la pandemia, porque pues en algunas ocasiones ocurría que no se diferenciaba no había un equilibrio entre la vida laboral, la vida personal, porque como trabajaban en la casa, entonces no había una diferenciación horaria para finalizar su trabajo y pues iniciar su vida personal. Eso también está constituido como acoso laboral. Otro acoso laboral puede ser cuando a la persona se le descuentan las horas por ir a pedir, pues por pedir permiso de ir a una cita médica o de ir a recoger los boletines de su hijo. Esos son como ejemplos de acoso laboral. Igual, recordemos y pues no tengo claridad si en este momento nos acompañan empresas, pero si hay empresas y pues están interesadas tal vez en promover buenas prácticas al interior de su organización. Recuerden que el Ministerio del Trabajo tiene unas estrategias que pues que buscan cerrar esas brechas entre hombres y mujeres al interior de las empresas. Está Equipares Pymes, está Equipares Empresarial y Equipares Rural. Y pues bueno, a través de Equipares lo que buscamos es hacer un diagnóstico y generar buenas prácticas al interior de las entidades. Toda la información está en la página del Ministerio del Trabajo, o si tienen alguna información adicional o si quieren ampliar más información al respecto, yo voy a dejar mi correo electrónico en el chat y con gusto pues se resuelven todas las dudas que se tengan. Y bueno, también hay un curso virtual para finalizar, ya que no hay más preguntas. Para finalizar, quiero mencionar que el Ministerio del Trabajo actualmente y va hasta diciembre tiene un curso virtual que se llama Equidad Laboral, Derechos de Todas y Todos. Es un curso del Ministerio totalmente gratis y que se dicta a través de la plataforma virtual del campus de la Universidad Inca de Colombia. Es un curso que tiene, pues la persona que lo finalice puede obtener su certificado y también puede acceder a unos créditos homologables pues en la Universidad Inca de Colombia para pues los estudios que deseen desarrollar allí. Va hasta diciembre, pero yo les comparto el link a través de Avis y pues a través de los correos electrónicos que dejen con el listado de asistencia. Y bueno, el curso busca profundizar conocimientos en temas de equidad laboral. Compañeros, ¿me confirman si hay alguna otra pregunta, por favor? No, señora. No, jefe, no hay más preguntas.
Bueno, Diana, muchísimas gracias, de verdad, muy clara tu presentación, muy interesante, de verdad que creo que la vamos a aprovechar al máximo y todas estas herramientas que nos acabas de mencionar, estaremos compartiéndolas con todos los participantes. Como bien lo indicaste, las personas que se registren en el formulario, les vamos a compartir la grabación, la presentación, el link del curso que acabas de mencionar o la otra información que consideres podamos aportarles. Jefe, A todos. en el chat nos preguntan que cuándo inicia el curso. Disculpa. El curso ya está habilitado desde el año pasado, sin embargo, esta semana desde el ministerio hemos evidenciado que hay dificultades con la plataforma y el link, pero ya lo reportamos a la Universidad Inca de Colombia y es por ello que les digo que a través de los correos electrónicos que reporten o que registren con el listado de asistencia, se les enviará la información. Yo me encargo de enviarles la información del curso para que puedan acceder a este. Bueno, si no hay más intervenciones, preguntas, agradecer a todos la asistencia. Estaremos pendientes de enviarles la memoria. Muchas gracias, Carolina, nuevamente por el apoyo y a todos un feliz día. Muchas gracias, Eivis. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctora Diana, doctora Eivis.